aunque lo voy a repetir la semana que viene porque hay muchos padres que no están aquí hoy. Ook al ga ik het volgende week herhalen, omdat er veel ouders hier niet zijn. Gloria al Señor. Gloria aan de Heer. La hermana Geraldine será la encargada de la escuela dominical, tanto para el grupo pequeño, para los adolescentes. Zuster Geraldine die zal het overnemen met de Bijbelstudie voor de kleintjes en de grote kinderen. Y la hermana Jennifer y Maciel van a estar encargadas de la traducción. En zuster Jennifer en Marcel die zullen vertalen. La semana pasada hubo un hermano que, por gracia de Dios, donó unos recursos para poder tener el sistema de traducción. Vorige week heeft een broeder gedoneerd, zodat we beter kunnen vertalen. Y gloria a Dios por eso, que el Señor lo bendiga y añada. En glorie God voor dat. Y la semana que viene ya tenemos el sistema ya listo para que podamos traducir a los hermanos que nos visiten. En als het goed is, volgende week hebben we het systeem gereed voor alle broeders. En cuanto a la hermana Geraldine, estuve hablando con ella y ella necesita la ayuda de todos nosotros en cuanto a nuestros niños. Ik heb met zuster Geraldine gesproken en zij heeft de hulp van ons allemaal nodig om voor de kinderen te zorgen. Sabemos que tenemos un local muy pequeño, We weten dat we een klein lokaal hebben donde no hay mucho espacio. waar er niet zoveel ruimte is. Y para los niños es un poco complicado donde no hay espacio que ellos puedan moverse con libertad. En voor de kinderen is het ook een beetje moeilijk omdat ze niet de ruimte hebben om vrij te kunnen bewegen. Por eso tenemos que enseñarle a tener reverencia en este lugar. Daarom moeten we hem leren om God te aanbieden in deze plek. Este lugar, como cualquier otro lugar de cualquier actividad que quien sea haga, Deze plek, zoals ook een andere plek, son asignados a algo específico. het is geassigneerd voor iets specifiek. Un ejemplo, un hospital se designa para curar enfermos, llevar pacientes y un sinnúmero de cosas. Bijvoorbeeld ziekenhuis is specifiek om mensen te genezen. Allí no hacen fiesta, allí no hacen barbacoa, allí no hacen nada de esas cosas. Daar geven ze geen feestjes of barbecue of zulke dingen. Igualmente en un politécnico que juegan deporte, allí no hacen camping, no hacen fiestas de borrachera, nada de esas cosas. Ook waar gesport wordt, dan bij een vereniging, een club, dan doen ze ook geen feesten die niet bij horen. Porque ellos han designado ese lugar para esa actividad. Want die plek is specifiek voor die activiteit. Y nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, En wij als gelovigen en volgelingen van Jezus, hemos apartado este lugar para adorar a Dios todos juntos. wij hebben deze plek specifiek om God te aanbieden. Por eso el tiempo que nosotros dedicamos aquí, el tiempo que hemos apartado para venir aquí a la casa de Dios y reunirnos como hermanos, Daarom de tijd die we hier doorbrengen en dat we de tijd die we nemen als broeders en zusters om naar het huis van God te komen. Tiene un propósito que es alabar a Dios. Dat heeft een doel en dat is om God te prijzen. Por eso nosotros como adultos y como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos Daarom wij als ouders, we moeten onze kinderen leren a dónde vienen, waar ze naartoe gaan, waar ze naartoe komen. a qué vienen En wat we komen y doen. cuál es el propósito. En wat de bedoeling Y is. es una enseñanza que va a costar, pero tenemos que enseñarle. Het is een leer, dat zal wel tijd nemen, maar we moeten ze blijven leren. Por eso la hermana Geraldine necesita de nuestra ayuda y también los líderes de la iglesia. Daarom heeft zuster Geraldine onze hulp. Para los que son más adultos, por favor, los teléfonos, Voor de volwassenen, de telefoons. no les permitan los teléfonos que lo usen en la escuela dominical, porque ellos van a Geef de aprender telefoon niet aan de kinderen terwijl ze bijbelstudie hebben. que ya si lo quieren usar, no hay problema, pero durante la clase, por favor, que traten de cohibírselo. Als ze het willen gebruiken, dan mag wel, maar tijdens de bijbelstudie niet. Sabemos que el trabajo de una maestra es complicado, es duro, Een werk van een leraar is best wel moeilijk. y más cuando lo hace de una manera voluntaria que no recibe nada a cambio. En vooral als ze het vrijwillig doen, zonder niks voor Entonces, terug te vragen. vamos a apreciar ese don que tiene la hermana Geraldine, que hace con nuestros hijos mientras nosotros estamos aquí. Ella está allí con ellos, trabajando con ellos, enseñándoles la palabra de Dios. We moeten de gaaf van zuster Geraldine no quiero quitarle mucho tiempo, entonces vamos a orar we gaan nu bidden
para que nuestro Dios tome el control de este tiempo y Zodat God het controle geeft van deze tijd. me ayude a traer la palabra que Él ha puesto en mi corazón en esta. En mij helpt met de woord te brengen die hij in mijn hart heeft gezet. Gloria al Señor. Gloria aan de Heer. Señor, te doy las gracias porque eres bueno, Padre, y para siempre son tus misericordias, Jesús. Te agradezco, Padre, porque hasta aquí tú me has ayudado y te pido, Dios mío, que continúes, Padre, con lo que resta del mensaje. La parte más importante, Dios mío, donde tú abres nuestros corazones, donde tú como un cirujano, Señor, tú abres nuestros corazones y haces ver las partes malas, las partes que están dañadas que tú quieres reparar, Señor. Háblanos a nuestros corazones y que podamos escucharte y obedecerte, Señor, en todo, sin protestar, sin poner peros, Padre, sino que digamos sí y amén, porque tu palabra es pura, tu palabra es perfecta y tu palabra permanece para siempre. Te rogamos que nos ayudes y que perdones nuestros pecados y que hoy tú nos renueves y nos des nuevas fuerzas para seguir hacia adelante en este camino, Padre. Habla a mi vida, a mis hermanos y a todo lo que se expongan hoy a tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Gloria a Jesús. Mi tema hoy es sobre la deidad de Cristo. Het thema van vandaag gaat over de godheid van Jezus Christus. Le estaré hablando de este precioso y maravilloso de Juan. Ik zal over Johannes hebben. Estaré hablando sobre cristología esencialmente durante los próximos meses. Ik zal over Christologie hebben de aankomende maanden. Yo creo que es la fuente, es el fundamento de todo creyente, de toda la humanidad, para que pueda tener sentido su vida. Dit is de fundament voor al de mens, zodat hun leven sentido, ¿cómo es? Een doel heeft, ja. Sorry. Por eso, el que no conoce a Cristo como Él se reveló, está perdido. Daarom, als je Jezus niet kent zoals Hij het heeft laten zien, dan ben je de weg kwijt. Por eso voy a leer un par de versículos para que entremos en contexto de lo que hoy estaré hablando. Ik ga een paar versen lezen van de tekst. Voy a leer en Juan, capítulo 1, de versículo 1 al 5. Ik ga Johannes 1, vers 1 tot en met 5 lezen. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, porque por Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. In het begin bestond het woord al, en het woord was bij God. En het woord was God. Hij was in het begin bij God. Door hem zijn alle dingen geschapen, zonder dat er niets ontstaat dat geschapen is. Het leven zat in hem, en het leven was het licht van de mensheid. Dit licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet kunnen blussen. Si hay alguna materia compleja en la Biblia, es esta. Als er een complex onderwerp in de Bijbel voorkomt, dan is deze het wel. Esta rama es la que estudia y se ocupa de la persona de Jesús, su naturaleza y su papel que tuvo aquí en la tierra. Het is de taak van de christelijke theologie die zich bezighoudt met de studie van de persoon, de natuur en de rol van Jezus. Y de esta materia han surgido montones de herejías En uit deze taak zijn grote keterijen uit de hele geschiedenis a lo largo de toda la era del cristianismo. Van het christendom naar voren gekomen. Aún existen hoy día y siguen apareciendo religiones que sostienen su falsa doctrina con relación a Cristo. Er zijn veel religies die hun valse leer en onjuiste concept van Jezus handhaven. Y obviamente cuando usted ve su doctrina, sus enseñanzas, se da cuenta que son conceptos errados de quién es Jesucristo. En als u naar die doctrine luistert, dan weet u dat het juist foute dingen leren. Ilustrando esto es como que usted le cuenten algo sobre mí y cuando usted me conoce es totalmente diferente a lo como lo han contado. Om dat te illustreren is een voorbeeld als iets over mij vertellen en uiteindelijk kent u mij, dan ziet u dat ik juist het tegenovergestelde ben
van wat u is verteld. Una de las principales religiones, ¿no?, que tienen este concepto errado sobre Jesucristo Een van de religies die deze valse leer van Jezus hebben, son los famosos testigos de Jehová, zijn de Jehovah-getuigen. que consideran que Jesús fue una creación de Dios Ze beschouwen Jezus als de God eerste schepping. y que el arcángel Miguel es un subalterno de Dios. Ellos no creen en la Trinidad y niegan la divinidad de Cristo. En dan zien ze de aartsengel Michael als ondergeschikte aan God de Vader. Ze geloven niet in drie-eenheid en ontkennen de volledige goddelijkheid van Christus. Otro grupo se llama los unitarismo, Een andere groep is unitarisme. que niegan la doctrina de la Trinidad y sostienen que Dios es estrictamente uno. Ze ontkennen de leer van de drie-eenheid en ze beweren dat God strikt één is. Ellos ven a Jesús como un simple ser humano o un profeta, Ze zien Jezus Christus als een uitzonderlijke mens of een profeet, pero no como Dios en esencia del Padre. maar niet als God in dezelfde essentie als de Vader. El Islam, que reconoce a Jesús como un profeta importante, Islam erkent Jezus als een belangrijke profeet que solamente fue un siervo de Alá, según ellos. en beschouwt hem slechts als een mens en dienaar van Allah. Según su perspectiva, Jesús no es divino, In zijn Ni is- perspectief is Jezus nog goddelijk pero ni es tampoco hijo de Dios, según ellos. en nog de zoon van God, maar eenvoudigweg een boodschapper van Allah. Simplemente un mensajero de Dios. Otra rama que se llama el arianismo es una antigua herejía del cristianismo que afirma que Jesucristo es hijo de Dios, pero que fue creado también. En een andere geloof is Arianisme, is een eeuwenoude christelijke ketterij die beweert dat Jezus Christus als zoon van God door God de Vader werd geschapen. Si usted ve cada una de estas religiones, cada una de estas líneas, tiene diferente concepto de quién es Jesucristo. In deze verschillende geloof kan je zien dat ze ook verschillende concepten hebben van wie Jezus was. Y todas ellas niegan que el Padre pueda ser uno en tres personas en esencia. Lo niegan contundentemente. Al deze geloof die weigeren het, dat Jezus en God één waren. Y esto obviamente contradice lo que es el cristianismo ortodoxo, que estudia la Biblia de manera temerosa de lo que dice la Biblia. En al deze valse doctrines zijn in tegenspraak met de doctrine van de drie-eenheid en volledige goddelijkheid van Christus volgens de orthodoxe christendom. Y así yo podría seguir, mis hermanos, con cientos y cientos de líneas de religiones que tienen un concepto errado de quién es Jesús. En zo kan ik doorgaan met al die religies die een ander concept hebben van wie Jezus was. Pero dentro de esas religiones también están los que es como que tienen un concepto como persona individual. Maar binnen die geloof kan je ook zien dat ze een concept hebben als individuele mens. Son aquellas personas que ven a Jesús como un adorno a su fe, que ven a Jesús como alguien donde acudir cuando tienen algún tipo de problema o dificultad. Dat zijn de mensen die Jezus alleen zien als een sieraad van hun geloof. Iemand tot wie ze zich kunnen wenden als ze in moeilijkheden of in nood zitten. Y la mayoría de las razones de su error es su teología, el conocimiento que tienen sobre Dios. En de reden voor de afwijking is zijn theologie. Het is omdat ze een vals en gebrekkig idee hebben van Jezus. Y al tener su conocimiento torcido, todo su fundamento, todo lo que ellos creen viene mal. En omdat zijn geloof verdraaid wordt, dan komt al die fundament slecht toe. Sus conocimientos, sus cimientos, nacen de su corazón malo. En zijn wijsheid komt van zijn slechte hart. Y eso es una forma de idolatría del hombre, aunque no parezca, pero lo es. En het is een vorm van afgoderij van de mens, ook al zien we het niet zo. Que nace del orgullo del hombre en no aceptar lo que Dios ya ha dicho sobre él. Want het wordt geboren uit de trots van de mens, omdat ze niet willen accepteren wat God al heeft gezegd. La Biblia es la fuente, es la base de toda creencia. Y cuando usted trae cualquier tipo de doctrina a la palabra de Dios, no encaja, no concuerda con lo que la Biblia revela. De Bijbel is de woord van God en als u valse doctrines
meeneemt naar de woord, dan zal het niet erin fixen. Alguien dijo que el hombre es una máquina de hacer ídolos. Iemand zei dat de mens een machine is om afgoden te maken. El pastor Luis hablaba la semana pasada de que Dios se había revelado de una manera evidente, que no hay manera de cómo negar a Dios, pero el hombre se empeña en negarlo. Zoals pastor Luis ons vertelde vorige week, dat God zichzelf op vele manieren openbaarde. Solamente basta con mirar la vasta inmensidad de religiones que hay, Je kan zien al die geloofsdieren zijn. porque muchos quieren entender a Cristo, pero no lo quieren creer. Want heel veel willen Jezus begrijpen, maar die willen hem niet geloven. Tenemos que ponernos en una posición de que somos personas finitas, que nunca vamos a entender la mentalidad de Cristo. En we moeten accepteren dat we nooit de mentaliteit van Jezus zullen begrijpen. Por eso es que vemos en la historia de Israel cómo el pueblo cayó constantemente por no creerle a Dios. Ellos querían ver todo, pero había cosas que no necesitaban ver, sino creer. Por eso era su fallo constantemente. Daarom zien we elke keer dat de volk van Israël faalde, omdat ze niet God wilden geloven. Ze wilden alles zien, maar er waren dingen die ze niet moesten zien. Ze moesten alleen geloven. No podemos entender cuando ese hombre que es infinito se hace finito, aquel que es eterno y que es inmutable se acopla en nuestro tiempo. We kunnen niet geloven dat diegene die voor eeuwig is, aquel que nunca llora, llora en esa cruz. Aquel que nunca fue tentado, recibió también tentaciones como nosotros. en degene die aan de kruis zat en hij leidde net als ons. Vivió como niño y fue alimentado como una madre como nosotros. Hij leefde als een kind en was gevoed door een moeder net als ons. Por eso cuando nosotros se nos dice que Jesús es Dios, nos cuesta creerlo y es verdad. Daarom als er wordt gezegd dat Jezus God is, dan willen we het niet geloven. Pero según la narrativa de Juan que hemos leído, todo difiere de lo que piensa el mundo actual. Maar volgens het evangelie van Johannes verschilt het verhaal over ons oorsprong. Tienen una obsesión, un fanatismo de conocer sus orígenes. Ze hebben een obsessie die zorgt om de cultuur te willen kennen. Por eso cuando Darwin tira su teoría del origen de las especies, acaparó y sigue acaparando a muchos. Darwins evolutietheorie die zijn belangenwerk de titel gaf het ontstaan van soorten. A pesar de la cantidad de pruebas científicas que desmienten esta teoría, la gente aún sigue creyendo. Ondanks de overweldige hoeveelheid wetenschappelijk, historisch en archeologisch bewijsmateriaal blijven de mensen twijfel trekken. Y eso se debe al apego, al materialismo y al orgullo del hombre que no quiere aceptar lo que Dios ya ha dicho sobre él. En dit komt door de gehechtheid aan de materialisme en de trots van de man. A pesar de que Dios se ha evidenciado de todas las maneras posibles, el hombre se resiste y sigue negando a Dios. Waar hij beschrijft hoe God zichzelf duidelijk maakt aan de mensheid. Por eso la palabra dice que de todas las maneras que Dios se ha revelado, el hombre en su orgullo lo ha negado y lo ha entregado a una mente reprobada por Dios. En daarom zegt hij, God heeft zich op alle verschillende manieren openbaard, maar de mens door zijn trots verworpt de geest. Sabemos que los científicos de hoy dicen que nosotros existimos porque de la nada hubo una explosión que hace aproximadamente millones de años, según ellos, y todo comenzó a evolucionar. Volgens wetenschappen van onze tijd is alles ongeveer lang geleden gebeurd, uit het niets ontstaan tijdens een grote explosies. En volgens hen begon de materie beetje bij beetje te evolueren. Yo creo que no hay que ser científico, ni teólogo, ni estudioso para determinar que la nada no produce nada. We moeten geen wetenschapper zijn of theoloog om te weten dat het niks zal ook niks worden. Si yo le digo a alguien, mira, te voy a dar 20 kilos de nada y mañana tráeme algo físico. Als ik tegen iemand zeg, ik geef je 20 kilo van niks en breng morgen iets fysiek terug. Nadie en su sano juicio construye algo para no darle utilidad. Niemand die goed wijs is, zal niets maken.
que alguien me mencione a mí, a alguien que inventó algo, que construyó algo, que diseñó algo para meterlo en una gaveta o guardarlo. No Vertel hay, me no iemand die existe. iets heeft gemaakt om het in een la te zetten en daar te laten. Por eso, ¿qué hace la humanidad aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué existimos? Waarom is de mens ontstaan? Wat doen we hier? Sus teorías, sus argumentos y supuestos descubrimientos son meras hipótesis subjetivas. Hun theorieën, argumenten en veronderstelde ontdekking zijn slechts hypothesen die subjectief zijn. Son puros inventos, cuentos, opiniones que cambian a cada momento. Het zijn pure uitvindingen en meningen die in de loop van de tijd heel vaak veranderen. Ellos no pueden demostrar todo lo que dicen, pero la Biblia sí. Omdat ze niet precies kunnen bewijzen wat ze zeggen, maar de Bijbel wel. La Biblia dice que en el principio fue el origen del universo y hay prueba de eso. De Bijbel zegt in het begin was de oorsprong van de universum. La Biblia dice que aproximadamente 6.000 años que tenemos nosotros de existencia, De Bijbel zegt dat we ongeveer 6000 jaar geleden heeft y geschapen. todos los detalles que vemos en Génesis hasta hoy se sigue manteniendo lo que ella dijo. En al die details die we in Genesis zien, dat blijft tot het heden bestaan. La palabra dice que su palabra permanece y que todas las cosas de este mundo va a pasar, pero su palabra siempre va a decir la verdad. De Bijbel zegt dat het woord van God altijd zal blijven bestaan. Alles zal weggaan, maar zijn woord zal blijven bestaan. Y la palabra de Dios está a prueba de cualquier tipo de examen arqueológico, científico, como usted lo quiera llamar. La Biblia pasa con excelencia. En de woord van God die kan tegen alle toetsen blijven bestaan. Por eso es que Juan, cuando empieza su libro, empieza con el origen. Daarom Johannes in zijn boek die begint met de oorsprong. Y conecta con Génesis. En die connect dat met Genesis. Dice que en el principio el verbo existía. En hij zegt in het begin bestond het woord. Y más adelante Juan dice quién es ese verbo. Y ese verbo es Jesús encarnado. En verder in die vers zegt hij wie die woord was. En dat was Jezus. Él dice que ese verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hij zegt dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. En dat wij zijn heerlijkheid hebben gezien als de enige geboren van Vader voluit. Él quiere que nosotros entendamos que Jesucristo no empezó como el inicio. Él no es como nosotros. Johannes wil dat we begrijpen dat Jezus Christus zijn bestaan niet begon toen hij werd geboren. Jesucristo siempre ha existido. Jezus heeft altijd bestaan. Los gobiernos, la gente dedica mucho tiempo y dinero a investigar de dónde venimos, quiénes somos. De regering en mensen besteden veel tijd en geld aan onderzoeken om te kijken wat onze oorsprong is. Ellos saben que cuando una persona tiene identidad, cuando una persona sabe de dónde viene, tiene propósito y tiene sentido su vida. Omdat ze weten dat als wij begrijpen waar we vandaan komen, dat dat sleutel is om de betekenis van onze leven te vinden. Una persona que no tiene ese conocimiento de dónde es, para dónde va, anda perdido en la vida, no tiene rumbo. Iemand die niet weet waar die vandaan komt, die voelt zich verloren of doelloos. Por eso cuando vemos una persona que cree en que hemos evolucionado, llena de tristeza porque no sabe a dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. Daarom iemand die geen doel heeft, die weet niet waar die naartoe gaat. Por eso es crucial, mis hermanos, que sepamos de dónde vinimos y a dónde vamos. Daarom is het cruciaal om te begrijpen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Y siempre la humanidad ha tenido esa curiosidad de saber quiénes somos, por qué somos. En de mensheid is altijd nieuwsgierig geweest om te weten van wie zijn we. También ha intentado adivinar quién es Dios, qué le gusta a Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Siempre ha tenido esa fascinación. De mensheid probeert ook te raden wie is God en wat hij leuk vindt. Pero Juan nos va a enseñar ahora nos va a enseñar a nosotros hoy, como le enseñó a estos hermanos de su época. Maar Johannes laat ons zien
hoe hij aan de broeders van zijn tijden heeft geleerd. Que ya no tenemos que seguir buscando, no tenemos que adivinar quiénes somos. Dat we niet moeten blijven zoeken en we moeten ook niet raden wie we zijn. Hay un pasaje en la palabra de Dios que uno de los discípulos se le acerca a Cristo y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Er is een stuk in de Bijbel die zegt dat discipelen tegen Jezus zeggen, laat ons de Vader zien. En daarmee zullen we gelukkig zijn. Jesús le dice, tanto tiempo has estado conmigo y aún no me ha conocido, diciéndole, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jezus vertelt hem, je hebt me zo lang gezien en dan zeg je dat je mij nog niet hebt gezien. Als je mij hebt gezien, heb je ook de Vader gezien. Entonces, si para el ser humano saber de dónde viene, saber a dónde va es importante, imagínese saber quién es Cristo y de dónde viene Cristo. Waar we vandaan komen is belangrijk voor ieder mens, inclusief de Heer Jezus Christus. Porque si nosotros no respondemos esa pregunta correctamente, no casi, no quizás, exactamente, estamos perdidos. Als we die antwoorden niet precies weten, dan zullen we verloren zijn. Seremos una más de los cientos de religiones que existen. Dan zullen we één meer van die honderden geloof die er bestaan. Y no conoceremos ni la mínima parte de quién es Cristo y para qué vino a este mundo. En we zullen niet weten wie Jezus was en waarvoor die is gekomen. Jesús dijo que el único que subió al cielo fue aquel que descendió. Jezus zei, de enige die naar de hemel is gegaan, is ook degene die weer terug is gekomen. Y que esa misma esencia del Padre la tiene el Hijo del Hombre que descendió. En dezelfde essentie van de Vader, dat heeft de mens die terug is gekomen. Y que por él fueron hechas todas las cosas y él mismo las sostiene. En door hem zijn alle dingen ontstaan. En Juan 20:31 hay una declaración importante que Juan hace. In Johannes 20:31 dice que sin embargo estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para creyendo tengan vida por medio de él. Johannes 20:31 zegt, deze zijn echter geschreven, zodat u kunt geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en dat u door te geloven leven door hem kunt hebben. Si nosotros no vemos a Jesús como Dios, Dios encarnado, perderemos todo el sentido para el cual él vino a este mundo. Als we Jezus niet zien als de vleesgeboren God, zullen we de betekenis van alles verliezen. No sabremos para qué vino, por qué vino y por qué murió. Dan zullen we niet weten waarom kwam hij, waarom leefde hij en waarom stierf hij. Por eso que Juan empieza en Juan 1:1, en el principio era. Daarom vertelt Johannes in 1:1 over de oorsprong. Él enfatiza que nosotros creamos que Jesucristo es quien dice ser. En hij vertelt ons dat Jezus is wie hij zegt die hij is. Por eso le quiero dar un poco de introducción. ¿Por qué Juan escribe esta carta diferente a los demás apóstoles? Daarom wil ik een introductie geven van waarom Johannes deze brief schrijft anders dan de andere. Juan se remonta en el siglo I después de Cristo en Judea, donde tuvo lugar todos los acontecimientos relacionados con Jesucristo. Johannes speelt zich af in de eerste eeuw na Christus in Judea, waar de gebeurtenissen met betrekking tot Jezus en zijn bediening plaatsvonden. Juan, como seguidor, como discípulo y como apóstol, redactó estos textos ¿para qué? Para mostrar a sus lectores de cómo el Mesías, ese Mesías que ellos habían crucificado, era el Hijo de Dios. Johannes, volgeling, discipel en apostel, schreef deze tekst met het doel dat zijn lezers Jezus te laten zien als de Messias en de Zoon van God. También buscaba rebatir diversas enseñanzas erróneas, como hoy nos pasa, que estaban en ese momento, incluyendo algunas incipientes como el gnosticismo. Hij probeerde verschillende onjuiste leringen die destijds opkwamen, waardoor enkele beginnende vormen van gnosticisme te weerleggen. El gnosticismo era una religión que estaba muy en auge en aquella época, que mezclaba la filosofía con ideas platónicas.
Het Gnosticisme was een religieuze en filosofische stroming die vermengd was met een platonische en oosterse idee. Ellos pensaban que el mundo era malo y que solamente a través del conocimiento ellos iban a ser salvos. Ze dachten dat de wereld slecht was en dat de verlossing alleen bereikt kon worden door de Y kennis. por eso mismo estas personas negaban la existencia de la divinidad de Dios, de Jesús. En daarom ontkenden ze de ontstaan van Jezus. Entonces Juan está haciendo una apología, estaba haciendo un enfrentamiento a este tipo de pensamientos que le competían a él. En Johannes die verdedigt ze tegen al deze geloof. Juan, a diferencia de Mateo, Juan y Lucas, inicia diferente porque estos tres evangelios narran la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero Juan se centra más en lo celestial. Johannes verschilt zich van de rest van de evangelie van Marcus, Matthäus en Lucas en schrijft vanuit een iets anders perspectief dan de andere drie, die meer de nadruk leggen op de menselijke gebeurtenissen van Jezus. Él quiere que nosotros creamos a través de su evangelio que Jesús fue hecho carne y que nació en este mundo, que habitó en este mundo entre nosotros, que vivió la ley por nosotros y dio su vida por nosotros en la cruz, por nuestro pecado, y que resucitó al tercer día. Johannes wil dat we allemaal in het evangelie van Christus geloven. Dat Christus de vlees geworden God is, die deze wereld is geboren, die onder ons heeft geleefd, die voor ons de wet heeft nageleefd, zijn leven aan het kruis heeft gegeven voor onze zonde en die is opgestaan op de aarde de derde dag. Él sabe que su audiencia leía los primeros manuscritos, por eso usa la palabra logo, verbo, que significa la palabra. Johannes wist dat de mensen altijd alleen de eerste manuscript lazen. Por eso que ellos cuando escuchan la palabra verbo, ellos dicen amén a eso. Pero el problema está cuando ya él le dice que ese verbo que estaba en el principio se había hecho carne. Dan weet zij dat de toehoorders gewend zijn aan het lezen van wie het heeft vertaald. En in principe wil hij begrijpen dat wanneer hij zegt begin, dit letterlijk gaat over het begin voor alles, voor de schepping, de eeuwigheid voorbij. O sea, cuando Juan menciona que en el principio él estaba allí, cuando se estaban creando todas las cosas, él quería enseñarles a ellos que ese verbo estaba entre nosotros. En Johannes wil zeggen dat als hij zegt dat hij in het begin daar was, dan wil hij laten zien dat de woord daar was. O sea que Jesús estaba en el principio de la creación. Dat Jezus in het begin van de schepping al was. Sabemos que el verbo es un ser eterno, persistente en sí mismo y que existe desde la eternidad. We weten dat het woord al bestond vanaf het begin van de schepping. Y esta declaración de Juan concuerda con el resto de la palabra de Dios. En deze verklaring van Johannes die komt samen met de rest van het woord van God. La Biblia dice en Colosenses que Cristo es antes de todas las cosas. En de Bijbel zegt in Colossenses dat Jezus al voor alles al bestond. Y eso nos dio a entender un poco más del origen humano de Jesucristo. En dat helpt ons om begrijpen de oorsprong van Porque Jezus. él existe antes de su llegada. Want hij is ontstaan voordat hij naar de aarde kwam. Usted y yo somos, después de Adán y Eva, somos existentes, somos creados, nacemos Wij normalmente. zijn geschapen naar Adam en Eva. Pero Jesús existía antes de su llegada. Maar Jezus die bestond al voordat hij hier kwam. El texto que leí antes fue Juan 3:13, que dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Johannes 3:13, niemand is naar de hemel opgestegen, behalve hij die uit de hemel is neergedaald. Dat wil zeggen de mensenzoon die in de hemel is. Él estuvo desde antes del principio. Por eso que él dice que antes de que Abraham fuera, yo soy. Hij was er vanaf het begin. Daarom zegt Christus voor Abraham dat ik ben, omdat hij eeuwig bestaat. Y esta declaración quizá a usted le suene un poco normal, pero para la época decir estas cosas era decir algo grave que merecía morir por ello.
En misschien klinkt deze verklaring voor ons heel normaal, maar in die tijden was het iets heel groots. En je kon daar, als je dat zei, kon je vermoord worden. Varias ocasiones Jesús lo quisieron apedrear por cuando él decía que él era Dios y que se atribuía atributos que solamente le pertenecían a Dios. En heel vaak wilden ze Jezus vermoorden omdat hij zei dat hij God was. El punto de que Juan empiece a hablar del verbo y de la palabra tenía algo de importancia para su público. En de punt dat Johannes daarover begon, over de woord, dat was iets heel belangrijk voor zijn publiek. Porque cuando su público escuchara esta palabra se iba a dar por aludido de que estaba hablando del Creador del Todopoderoso. Want als zijn publiek zal naar deze woord luisteren, zal die begrijpen dat hij over de schepper aan het praten was. Pero la problemática radica en cuando usted le dice a esas personas de que ese verbo que creó todas las cosas y que por él subsisten, ahora está entre nosotros. En het probleem was dat hij zei, de woord die ontstond al en nu leeft hij met ons. Misma problemática de hoy día. Het is hetzelfde probleem van het heden. Nadie quiere reconocer a Jesús como Dios. Niemand wil Jezus erkennen als God. Fue un hombre más que está en la historia, Dat was maar nog een man die in de geschiedenis was. que hizo buenas obras, Die heeft goede daden pero verricht. pero no es Dios. Maar hij is God niet. Pero Juan quiere que nosotros sepamos hoy Maar Johannes wil dat we vandaag weten, que todos aquellos que quieran saber quién es Jesucristo degene die willen weten wie Jezus is, tienen que aceptarle como Dios encarnado. die moeten hem accepteren als God, de incarnatie van God. Que vino a dar su vida por el mundo que él mismo creó. Die kwam zijn leven geven voor de wereld die hij zelf heeft geschepen. No se entiende, mis hermanos, no se entienden. Dat Humanamente hablando, no se puede entender. kan je misschien niet begrijpen. La intención de Juan es que creamos. Esa es la intención. Cree en lo que yo te estoy diciendo, cree. Het doel van Johannes is dat we geloven. Y que permanezcamos en él, porque en él es que está la vida. En dat we in hem blijven, want in hem is het leven. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay propósito. Fuera de Cristo la vida no tiene ningún sentido. Buitenom Jezus is er niks, er is geen doel. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exclusivo es él. In Johannes 14:6 zegt hij, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. El verbo era Dios es probablemente la afirmación más clara y evidente de la deidad de Cristo. Het werkwoord God is waarschijnlijk de duidelijkste uitspraak over de godheid van Christus in de hele Bijbel. Por eso ese es uno de los versículos más atacados y más odiados. En daarom is het een van de meest aangevallen versen. Pero la Biblia contrarresta eso y dice, todos aquellos que se oponen a esta verdad tendrán juicio. Maar de Bijbel maakt dit duidelijk voor degenen die Jezus als God ontkennen. Zij veroordelen zichzelf. En 1 de Juan 4:3 dice, todo espíritu, o sea, toda persona, toda alma, todo ser viviente que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. In Johannes 1 Johannes 4:3 zegt, en elke geest, elke persoon, ziel, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet van God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat deze eraan komt en die nu in de wereld is. Y mis hermanos, les soy sincero, la única manera de nosotros poder entender cómo Dios operó, cómo Dios obró, cómo Dios caminó en su tres esencia en este mundo, entendiéndolo como la Biblia lo dice. En broeders, de enige correcte manier om de godheid van Christus te bevestigen is de Bijbel te begrijpen. Sabemos que la gramática tiene un punto esencial en la interpretación de las escrituras, ¿no? We weten dat de grammatica essentieel is in de woord. Y gramaticalmente no se puede traducir de otra manera como muchos han querido. En als we het lezen kunnen we niet vertalen zoals heel veel mensen dat al hebben gedaan. Muchos dicen que es un Dios.
Velen zeggen dat het maar één God is. Pero si usted lee Juan 1:1 como un Dios, tiene que seguir leyendo los siguientes versos más como un Dios. Entonces no tiene sentido lo que usted va a leer. En als de Johannes leest 1:1, dan moet je vertalen dat een werkwoord één God was. Dan moeten we volgen en al die andere versen lezen. Yo no puedo decir que Dios es el verbo, no. Ik kan, Dios niet, es Dios. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ik kan niet zeggen dat het werkwoord God is. Nee, God is God, Jezus is God en de Heilige Geest is God. La única manera de entenderlo es que Dios es Trinidad, es trino. De enige manier om dat te begrijpen is te bekennen dat God een drie-eenheid is. Aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, que es lo que muchos refutan, Ook al komt de drie-eenheid woord niet in de Bijbel voor. es una verdad que está ahí En dat zeggen heel veel, maar dat is een waarheid die daar is. y está plasmada en todas las Escrituras. En die is gemanifesteerd in de hele Bijbel. No es que hay tres dioses, Er zijn niet drie godden, porque no tendría lógica. want anders zou het niet logisch zijn. Es triunidad. Si usted divide la palabra, es triunidad. Er is Tres en uno. drie-eenheid, 3 in 1. Y es algo, mis hermanos, que escapa de nuestra comprensión. En dat ontsnapt van onze compressie. Es como que usted está hablando con alguien, de alguien, y esa persona está ahí a la vez. No tiene sentido humano. Nosotros no podemos comprender eso. Escapa de nuestra comprensión. Het is alsof je over iemand praat en die persoon is daar ook aanwezig. Y por eso que la humanidad rechaza esta doctrina, porque escapa de su comprensión. Y si no lo entienden, para ellos es falso. En daarom wil de mensheid dit niet erkennen, omdat ze niet accepteren, omdat ze niet begrijpen. No es que yo esté haciendo un estudio exhaustivo de la Trinidad ni la Cristología, pero quiero dejar claro lo que Juan quiere decir aquí. Ik ben niet een grote studie over drie-eenheid te geven, maar ik wil duidelijk maken wat Johannes hier vertelt. No es que Juan está inventando aquí la Trinidad, la divinidad de Cristo, no, es que está plasmada en todas las Escrituras. Het is niet dat Johannes dit aan het verzinnen is over de drie-eenheid, maar het staat over de hele Bijbel. Déjeme leerle un par de versículos para que ustedes vean esta verdad en toda la palabra de Dios. Ik ga een aantal versen lezen, zodat u Isaías, dat kunnen zien. Isaías 48, Jesaja 48. palabra de Dios para todos, esa es la versión. Dice el Padre diciendo, yo mismo lo he dicho, yo lo he llamado y lo he traído. Su misión llevará a feliz término. Vengan a mí, oigan esto. Yo he hablado en secreto. Cuando todo esto sucedía, yo estaba allí. El Señor me envió y ahora con su espíritu. Jesaja 48, 15 tot en met 17 zegt: Woord van God voor iedereen. Ik heb het zelf gezegd. Ik heb hem gebeld en gebracht. Jouw missie zal met succes worden uitgevoerd. Kom maar naar mij toe en hoor dit. Ik heb dit niet in het geheim gesproken. Toen dit allemaal gebeurde, was ik erbij. De Heer God zendt mij nu met zijn geest. Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, Toen Jezus sonó- gedoopt werd door Johannes de Doper, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. pardon? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, dice el Padre hablándole a la multitud. Dit is de vader die tegen de menigte praatte. Die zei, dit is mijn geliefde zoon van wie ik zeer tevreden ben. Y luego el Espíritu Santo reposó sobre él. En toen kwam de Heilige Geest op Jezus rusten. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En daar hebben we de vader, de En el zoon en mismo de Heilige escenario. Geest in dezelfde scenario. En la gran comisión Jesús dice, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In de grote opdracht zegt Jezus, jullie zullen zich dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Pablo dice a los romanos que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Johannes zei dat Christus zegt dat hij dezelfde eeuwige heerlijkheid deelt als de Vader. Pablo también dice en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. En Paulus zegt in Colossense dat Christus het beeld van de onzichtbare God is. En Cristo habita la plenitud
de la deidad del Padre. In Jezus woont de hele volheid en de godheid van de Vader. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, Christus is de uitstraling van de glorie van God, het beeld van het wezen, van Y así- zijn wezen. y así podemos estar citando referencias un montón donde se evidencia la deidad de Cristo, que es Dios. En zo kunnen we de hele woord doorgaan en praten over de referenties van de drieheid van God. No es algo que Juan se inventa, no es algo que está aislado, el que está impregnado en todas las escrituras. Het is niet iets dat Johannes verzint, maar het is iets dat in de hele Bijbel voorkomt. Amados, no es algo que comprendemos, es algo que creemos. Het is niet iets dat wij kunnen begrijpen, maar wel dat wij geloven. El logo, la palabra, estaba en la eternidad. Het woord was in de eeuwigheid. La frase el verbo estaba demuestra una relación de intimidad con el Padre. En de zinsnede, de werkwoord met God, laat zien dat Jezus een andere persoon is dan de Vader. Pues entonces la pregunta sería, ¿cuál es el origen de Jesús? Dus de vraag zal zijn, wat is de oorsprong van Jezus? La respuesta es, Jesús es eterno, siempre ha existido. En de antwoord is, Jezus is eeuwig. Y todo aquel que Hij no heeft crea altijd al ontstaan. y todos aquellos que no crean esto, que no acepten esta verdad, En degene die niet in deze waarheid geloven, está condenado automáticamente. die zullen zichzelf veroordelen. Porque dice la palabra de Dios que en Él está la vida eterna. En que le conozcamos a Él es que tenemos vida. En de woord van God zegt, dit is een eeuwige leven, dat ze jou mogen kennen, de enige ware God. Y Él declaró que Él es la vida, Él es el camino y Él es el que lleva al Padre. Entonces, si no conocemos al único camino, ¿qué significa eso? Por ende, que todos los caminos están equivocados. En Jezus zei zelf dat hij de weg naar God is. Todo aquel que niega la deidad de Cristo como Dios ha creído en un Cristo falso. En iedereen die dat ontkent, die gelooft in een valse Jezus. Que Satanás con su astucia ha inventado muchos Cristos. Want Satan die heeft heel veel valse Jezus verzonnen. Y se ha levantado durante toda la historia del cristianismo, se ha levantado mucho. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. En er zijn heel veel ontstaan in de geschiedenis van het christendom. Y esos Cristos también que nos inventamos en nuestra propia mente. En ook van die Christus die we zelf verzinnen in onze gedachten. El viernes hablábamos de Enoch que creyó y caminó con el Señor. En vrijdag hadden we nog gesproken over Enoch die geloofde en die wandelde met God. Enoch no necesitó tantas pruebas como nosotros. En Enoch die had niet zoveel bewijs nodig als ons. Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. En Jezus zei, goed is degene die geloven zonder te zien. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada sobre Cristo. Als je dit niet begrijpt, dan zal je niks over Jezus begrijpen. Que su muerte y su resurrección fue para dar vida a aquellos que estaban muertos. Dat zijn leven en zijn opstanding is om leven te geven voor degenen die dood waren. Fue el Dios eterno que se humilló y pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar. Het was de eeuwige God die zichzelf vernederde en de prijs gaf voor ons. ¿Y por qué tuvo que venir el Dios Todopoderoso al salvarnos? En waarom moest de almachtige God waarom is de almachtige God gekomen om ons te redden? Porque usted y yo estamos infectados de pecado y no podemos salvarnos los unos a los otros. Want wij hebben we zijn ontstoken met de zonde en we kunnen elkaar niet redden. Tenía que venir uno superior para poder salvar lo que estaba perdido ya. Dus daarom moest iemand superieur komen om te redden wat er al was. Solamente entendiendo que Jesús es Dios, podemos comprender todo el plan que Dios ha diseñado para Alleen salvarnos. als we begrijpen dat Jezus God is, kunnen we begrijpen wat het plan is om ons te redden. Por eso Juan exhorta que creamos que Jesús es el verbo hecho carne y que permanezcamos en él. Daarom vraagt Johannes dat we moeten geloven dat Jezus de werkwoord is die vlees is geworden en dat we in hem moeten geloven. Juan y Génesis en conjunto afirman que todo lo creado existe por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Todo es por él. Johannes en Genesis die bewijzen dat alles wat ontstaan is
is voor Jezus, door Jezus en voor Jezus. Todas las cosas que son creadas son hechas por Él. Así que aquellos que dicen que Jesús fue creado como un ángel no tiene sentido. Dus alles wat ontstaan is door hem geschepen. Dus degene die zeggen dat Jezus een engel is niet logisch. Hebreo lo afirma de esta manera, de que Dios habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por Él, por quien asimismo hizo el universo, y todo es por Cristo. En Hebreeën bevestigt ook dat God heeft gesproken door de Zoon, die hij tot erfgename heeft benoemd. Alles is voor hem en door wie hij ook het universum heeft gemaakt. Alles is door Christus en alles is door Christus gemaakt. Hermanos, de verdad, si me preguntan si yo entiendo esto, yo no lo entiendo en mi razón humana, yo lo entiendo por fe. En als jullie me vragen, begrijp je dat? Dan zal ik niet met mijn mensgedachten kunnen begrijpen. Ik begrijp het omdat ik het geloof. Mi mente pequeña no puede entender a detalle cómo Dios operaba, cómo Dios operó todas las cosas. Mijn kleine brein die kan dit niet accepteren hoe God dit allemaal heeft gepland. Pero tampoco me quiero quedar como se quedó Job, que empezó a cuestionar a Dios. Maar ik wil ook niet blijven zoals Job die begon vragen te stellen aan God. Por lo menos quiero intentar comprender lo más posible con lo que ya Él me ha revelado en su palabra sobre Él. Ik wil zoveel mogelijk begrijpen met wat hij al heeft laten zien in zijn woord. Sabemos que Dios en su creación no utilizó una máquina para crear mundos, para crear cosas mágicas. En we weten dat God niet de wereld heeft geschepen door middel van machines of magie. Sabemos que el único medio que Él utilizó fue su palabra. En we weten dat de enige middel die hij heeft gebruikt was zijn woord. El Señor hablaba, emitía voz y esas cosas se hacían materiales. De Heer die sprak en al die dingen werden fysiek, die werden materieel. Y Juan dice que Él es la fuente de todas las cosas, de Él emana todo, de Él radica todo. En Johannes zegt dat door hem alles is gekomen. Vanuit hem komt alles te bestaan. Y por eso que nosotros tenemos que entender que para Dios, como cantábamos, no hay nada imposible porque Él es el creador de todas las cosas. En zoals we eerder hebben gezongen, voor God is er niks onmogelijk, want hij is de schepper van alles. Si entendemos eso, vamos a entender por qué Él nos creó, porque Él es fuente de vida y de Él emana vida, sale vida. En als we dat begrijpen, zullen we begrijpen wat zijn plan is, want uit hem komt het leven. Él no nos creó porque se sentía triste, aburrido, estaba sin hacer nada y creó para entretenerse con nosotros. No, hij heeft ons niet geschepen omdat hij niks te doen had. Él es una fuente de vida que nunca se seca. Por eso Él le dice a la mujer samaritana, si bebiera de esta fuente, tú no tendrás sed jamás. En hij is een levens... Die zei tegen de Samaritaanse vrouw, als je van deze water drinkt, zal je nooit meer dorst hebben. Jesús explica también que como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también le ha dado esa facultad también. En Jezus legt uit, zoals de Vader leven in zichzelf heeft. Hij heeft dat ook aan Jezus gegeven, zodat hij dat kan doen. Y al final Juan explica que Él es la luz de los hombres. En aan het einde zegt Johannes dat hij de licht van de mensheid is. Pero los hombres no quisieron venir a esa luz. Maar de mensheid wilde niet naar deze licht komen. Y el texto dice que donde la luz brilla, en las tinieblas. En de tekst zegt, waar schijnt de licht in de duisternis? Pero lo dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Maar de woord zegt, hij kwam naar zijn volk, maar die hebben hem niet ontvangen. El punto es, mis hermanos, que Cristo es vida, Cristo es fuente, Cristo es una fuente inagotable, Cristo lo es todo para nosotros. Het punt is dat Jezus alles voor ons is. Por eso que todo aquel que no cree que Cristo es Dios y que se ha encarnado para salvarnos está condenado porque es la única vía para ser salvos. Daarom degene die niet geloven dat Jezus God is en dat hij geïncarneerd is in God, zullen zichzelf veroordelen. Dice la palabra de Dios que esta es la condenación del mundo. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. En God zegt dat dit oordeel
van de wereld is, want de mensheid heeft meer van de duisternis gehouden dan de licht. Por eso Cristo en su resurrección nos invita a que nos gocemos de esa luz que solamente Él puede dar. En daarom zegt Jezus in zijn opstanding dat we moeten vreugde hebben in die licht die alleen Hij ons kan geven. No sé si notaron la lectura que Pablo siempre usa verbos pasados, pero cuando habla de la luz, habla que permanece. En ik weet niet of jullie dat hebben gemerkt met Paulus, die als die dingen zegt, dan praat hij over het dingen van het verleden. Maar als hij over het licht praat, zegt hij dat de licht blijft bestaan. Por eso que mis hermanos, siempre nosotros que tenemos que predicar a Cristo como la luz, como la salvación de aquellos que están perdidos. Daarom moeten we altijd prediken over Jezus als de licht voor degenen die verdwaald zijn, die verloren zijn. Por eso todos aquellos que deseen conocer a Jesús, que quieran recibir esa luz, lo tienen que aceptar como Él se reveló. Dus al diegenen die Jezus willen ontvangen, die moeten hem geloven zoals hij is gekomen om die licht te krijgen. Porque Él es vida, Él es luz eterna. Want hij is leven en eeuwige licht. Y es imposible ser salvos sin conocer el origen de Cristo. En het is onmogelijk, de redding is onmogelijk als je de oorsprong van Jezus niet kent. Es nuestro Dios, es nuestro Creador y tenemos que creerlo. Hij is onze God en onze schepper en dat moeten we geloven. Cristo mismo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Jezus zelf zei, als je niet gelooft dat ik het ben, zal je in je zonde doodgaan. Yo pensando bien, yo voy a estudiar un poco más las conversaciones que Jesús tenía con los fariseos. Ik zat na te denken, ik ga eigenlijk meer studeren over de gesprekken die Jezus heeft gevoerd met con los fariseos, Sí. met de fariseeën. Porque cada vez que el Señor le daba una palabra a esas personas por renegar quién era Él, había una verdad profunda que hasta hoy trasciende. Want elke keer dat mensen hem onkenden, sprak hij met een waarheid die tot het heden is gebleven. Algo más que Juan dice en estos versos que leímos es que nosotros tenemos que creer, pero no es una creencia que creímos hoy y ya mañana veremos. Es una creencia continua, intencional. En wat Johannes benadrukt is dat je altijd moet geloven. Je moet constant geloven. Het is niet iets dat zomaar weggaat. Que constantemente estemos recordándonos en quién hemos creído. We moeten elke moment mediteren van in wie gaan we geloven. Yo le quiero invitar y animar que en esta semana estemos meditando en estas dos verdades que Juan nos deja. Ik moedig je aan om deze week te nadenken en te mediteren in deze twee kostbare waarheden dat Johannes ons geeft. Que Jesús es Dios eterno creador Dat Jezus de eeuwige God is en schepper. y por tanto tenemos que obedecerle y agradecerle por todo lo que él ha hecho por nosotros. En we moeten hem gehoorzamen en hem bedanken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Vamos a orar, mis hermanos, a dar gracias a Dios We gaan bidden, we gaan God bedanken por su palabra. voor zijn woord. Así como cuando él habló cuando Lázaro estaba muerto, con su palabra él habló y los sepulcros fueron abiertos. Zoals hij sprak toen Lazarus dood was, hij Él dio sprak vida het a los woord que estaban muertos. en de begraafplaats van Lazarus ging open. Y hoy yo quiero que él nos dé vida, que nos siga dando vida, que nos siga dando luz de esa que emana de él. En ik wil dat hij ons licht blijft geven, een leven blijft geven die van hem uitkomt. Padre eterno, te doy las gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por usarme, gracias por darme la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder traer una palabra para tu pueblo, Señor. Oh, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a incrustar en nuestros corazones esta gran verdad de que tú eres el único Dios verdadero, el Dios que se encarnó para salvar a una humanidad perdida, a una humanidad que no merecía ser salva. Oh, te ruego, Padre, que aquellos que aún están cavilando en dos pensamientos, que aún siguen, Dios mío, vacilando en aceptarte como su Salvador y seguirte y honrarte y reverenciarte, Señor.
tú traigas convencimiento a sus vidas y a sus corazones, Señor. Te ruego por esas almas, Señor, que aún siguen perdidas en este mundo, Señor. Te ruego que tú muevas a esas personas, a personas que están trabajando arduamente en tu obra, Señor, a llevar esa palabra de fe. Que tú incentives a esta iglesia también, Dios mío, a la predicación de tu evangelio a todas las naciones, Jesús. Te ruego y te doy gracias y te pedimos, Dios, que tú obres de una manera especial para la gloria de tu nombre. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Mis hermanos, Dios les bendiga, God zegen jullie, broeders. Dios les guarde. God bewaart u. Me gozo en el Señor por haber compartido con ustedes esta palabra. Ik heb vreugde in de Heer omdat ik de voorrecht heb gehad om deze woord te delen. Y espero que este libro de Juan nos traiga bendición durante los próximos domingos. En ik hoop dat deze boek van Johannes ons zegen Ja que brengt de Juan- aankomende zondag. Ya que Juan habla del origen de Cristo, del fundamento de nuestra fe. Omdat Johannes praat over de oorsprong van Jezus, het fundament van onze geloof. Y para los tiempos que vivimos, creo que es prudente tener nuestras bases sólidas de quién es, en quién hemos creído.